En el presente video vamos a desarrollar el ejercicio 340 de estática de Hibbeler. Entonces primero vamos a leer para ver qué nos está solicitando el ejercicio. El resorte tiene una rigidez K de 800 Newton por metro y una longitud no alargada de 200 milímetros. Determine la fuerza en los cables BC y BD cuando el resorte se mantiene en la posición mostrada. Listo, ¿qué nos están diciendo? Que cuando estaba en su posición inicial el resorte tenía 200 milímetros de longitud. Ahorita tiene 500 milímetros de longitud, lo que nos indica que hubo un delta X de 300 milímetros, o que para nuestro caso serían 0.30 metros. ¿Correcto? Entonces, debido a este delta X, pues se nos va a generar una fuerza acá en el resorte. ¿Cuál fuerza es esa? Pues si vamos a la definición de la fuerza para los resortes, entonces fuerza es igual a K por delta X. Conocemos K y conocemos delta X, entonces fuerza es igual K, que es 800 newton metro, por delta X, que es 0.30. La fuerza nos da que es 240 newton. Ahora, si terminamos de dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, aquí vamos a tener una fuerza que va desde B hasta C, y aquí vamos a tener una fuerza que va desde B hacia D, ¿correcto? Y vamos a tener acá en el punto B, que es donde van a converger todas las fuerzas. Entonces vamos a hacer equilibrio en esa zona. Y empezamos pues planteando que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Pues tenemos menos 240, que es la fuerza que ha generado el resorte, más, en este momento, para poderlas descomponer tenemos que saber los ángulos, o al menos todas las características del triángulo rectángulo que las definen. Aquí tenemos 400, que esto es punto 4, 300, que esto es punto 3, y si esto es punto 4, esto es punto 3, este sería punto 5. Ahora, para la fuerza BC tenemos aquí 400 y aquí 400, entonces me indica que esto es un ángulo de 45 grados, ¿correcto? Entonces, continuamos. FBC. Entonces, FBC, y estamos con la componente horizontal, que sería el coseno. Entonces, coseno de 45 por FBC, más FBD, pero ese iría multiplicado, entonces estamos buscando la parte horizontal, que sería 0.4 sobre 0.5 por FBD, y esto me tiene que dar igual a 0, ¿correcto? Tenemos la primera ecuación planteada. Ahora vamos a plantear la segunda, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tendríamos en Y? Entonces solo tenemos la debida a BC y la debida a BD. Entonces sería seno de 45 por FBC menos 0.3, porque es esta componente, sobre 0.5 FBD, y esto es igual a 0. De aquí podemos despejar alguna de las dos incógnitas para reemplazarla en 1. Entonces, aquí tenemos 2, vamos a despejar 2 para reemplazar en 1. Entonces decimos seno de 45 FBC es igual 0.3 sobre 0.5 FBD, y finalmente me queda que FBC es igual 0.3 FBD sobre 0.5 sobre seno de 45.
Listo, ahora vamos a reemplazar en 1. Entonces nos quedaría que menos 240 más coseno de 45 por FBC. Entonces coseno de 45 por FBC, pero FBC es esto que acabamos de encontrar. Entonces decimos acá que es por 0.3 FBD sobre 0.5 seno de 45 y más 0.4 sobre 0.5 FBD. Todo esto es igual a 0. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Si nos damos cuenta, el seno y el coseno de 45 son lo mismo. Entonces, si yo tengo acá que es coseno y seno, esto se me va a ir porque esta división me va a dar 1. Entonces, si yo lo reescribo, me va a quedar menos 240. Este punto 5 es el mismo denominador, entonces punto 3 más punto 4, punto 7, 0.7 sobre 0.5 FBD es igual a 0. De aquí puedo continuar despejando, entonces FBD es igual, este que está restando pasa a sumar, y esto lo invertimos al otro lado, entonces, por 0.5 sobre 0.7. Y entonces FBD nos da 171.43. Con este valor que acabamos de encontrar, podemos devolvernos y reemplazar en esta expresión que teníamos aquí arriba. Entonces decimos que FBC es igual a 0.3 por FBD, pero FBD es 171.43 sobre 0.5 seno de 45. Y FBD nos da que es igual a 145.5. Aquí Newton y aquí Newton. Y de esta manera hemos concluido porque nos estaban pidiendo las fuerzas en los cables.